Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín González Leiva de Yasmín Yoga y hoy estamos con Erika Guerrero, instructora de diferentes estilos de yoga. Vamos a platicar con ella cómo ha sido su trayectoria en esta disciplina desde sus inicios hasta el día de hoy, cómo se ha transformado su vida y por qué disfruta tanto de esta práctica. Bienvenida, Erika, ¿qué tal estás? Bueno, primero que nada te quiero agradecer ya por invitarme a esta entrevista. La verdad es que me gusta mucho la idea de lo que estás haciendo, toda tu actividad que has tenido con esto del yoga y pues afortunada yo de estar aquí, de platicar un poquito mi experiencia de lo que ha sido, ¿no? De yoga en mi vida. Me gustaría que nos platiques un poco sobre tu historia y qué fue lo que te motivó a iniciar una práctica de yoga. Ok, pues mira, mi historia con el yoga comenzó hace aproximadamente como hace unos 11, 12 años, cuando estudiaba una carrera universitaria y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que me vi muy saturada de actividades, tanto en la carrera como en el trabajo. Pues obviamente comencé a descuidarme, llegó un punto en el que ya no comía bien, no descansaba bien, no hacía ejercicio. Mis pensamientos solo rondaban en esto, ¿no? Entre la carrera y el trabajo. Y obviamente, pues esto repercutió mucho en mi salud, tanto física como mental y emocional. Llegó un momento en el que pues yo ya no me sentía capaz de realizar bien mis actividades, ni tanto en la escuela ni en el trabajo. Y bueno, pues entonces comencé a buscar varias cosas con las que pudiera apoyarme yo a desfogar ese estrés, toda esa ansiedad que ya sentía, y buscando actividades diversas como, no sé, cardio, zumba, aeróbics, gimnasio. Obviamente también recurrí a terapia psicológica. Fue un impacto un poco fuerte, una crisis un poco fuerte porque sí me vi muy estresada y en un nivel de ansiedad muy alto. Pues incluso bajé de peso, entonces sí estaba repercutiendo también en mi estado de salud y en mi físico y sobre todo en mi cuestión mental. Y bueno, pues ya afortunadamente, bueno, fue un proceso un poco largo porque fueron unos 3 años de estar en la búsqueda de qué iba a hacer, qué era la actividad que más me llenaba o qué era lo que me ayudaba para sacar todo ese estrés. Afortunadamente todo lo que hice, todas las actividades a las que me metí, me estuvieron ayudando un poco para desahogar todo este estrés, pero no fue hasta que una persona me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacer un poco de yoga? Y yo la verdad, en lo último que pensaba era en hacer yoga, porque no tenía ese conocimiento de qué se trataba, ¿no? Hasta después dije, bueno, pues vamos a probar, ¿por qué no? Y afortunadamente llegué a una escuela cerca de la casa de mamá, a una escuela de yoga, donde la maestra, la verdad es que muy buena, yo estoy agradecida con ella porque fue una clase que me impactó, fue mi primera clase y mi primer encuentro con el yoga y hizo que yo totalmente cambiara todo mi estilo de vida desde ese momento. Entonces me sentí tan afortunada, me sentí tan desahogada después de esa clase de yoga que dije, pues bueno, de esto jamás lo voy a dejar porque hizo que mi conciencia regresara a mí, hizo sacar, no sé, todo ese estrés que venía cargando, ¿no? Durante todo ese tiempo. La verdad es que fue mágico para mí, fue mi primera clase y desde entonces pues no pienso dejarlo y no lo he dejado. Sí, yo creo que lo más importante de lo que comentas es que pues el hecho de tener una situación de estrés bastante intensa te llevó a buscar este tipo de ayuda, ¿no? Y afortunadamente encontraste en el yoga pues una respuesta, una solución a este problema. Y como comentas, o sea, el hecho de que te sientas tan bien o que te has sentido tan bien al estar practicando yoga, o sea, que te lleva a decir, yo nunca lo dejaría, ¿no? O ya no lo dejaría, porque es algo que ya se volvió parte de tu vida, que te hace sentir a gusto y que además, o sea, lo mejor de todo, ¿no? Que te ha brindado quizás una mejor calidad de vida, o no sé cómo tú lo percibes en ese sentido.
Sí, definitivamente para mí fue, te digo, un parteaguas de mi historia, de mi vida, de antes y después del yoga, porque aparte de darme muchos beneficios en cuestiones físicas, también me trajo muchos beneficios a cuestiones mentales, orgánicos, la piel, la forma de pensar, la gente con que me rodeaba, o sea, cambió totalmente mi mundo. Entonces me sentí realmente muy afortunada porque a partir de eso estuve bajo otra calidad de vida, exactamente como tú lo dices. Fue una mucho mejor calidad de vida en cuestión de físico, de salud, y también uno comienza a hacer conciencia de lo que de lo que te estás alimentando, tanto lo que ves, lo que lees, lo que comes, tus propios pensamientos y de la gente con que convives. Entonces comienzas a hacer toda esa conciencia de lo que te rodea en tu vida y haces todos esos cambios, esos pequeños cambios, y van haciendo efecto en tu destino, ¿no? Al final de cuentas, en lo que es tu vida. Genial, Erika. Está genial todo esto que comentas. Creo que a muchas personas les puede hacer clic justamente esta parte, ¿no? Porque a veces nos encontramos en una situación bastante difícil y de repente no sabemos hacia dónde ir, ¿no? O de qué forma salir del hoyo en el que a veces nos encontramos. Y fíjate que últimamente, por ejemplo, he estado platicando con personas que son instructores de yoga y muchas de esas personas iniciaron de una forma muy similar a la tuya, ¿no? Porque ya se encontraban con mucho estrés, con mucha ansiedad o porque incluso tenían problemas de depresión. Entonces han encontrado en el yoga una salida y eso yo creo que es maravilloso porque te da como la posibilidad de cambiar tu vida y de transformarla, no solamente como señalas tú en un solo aspecto, sino en diversos aspectos porque es totalmente un complemento de varias partes, ¿no? Sí, así es. De hecho, muchos de mis alumnos igual llegan por la misma situación. Yo me encuentro en un cuadro de estrés y de ansiedad muy, muy fuerte. Y desafortunadamente, actualmente con esto de la pandemia, mucha gente ha recurrido a las clases porque se sienten estresados, se sienten angustiados, porque llegaron a una situación de depresión también. Y afortunadamente, pues el yoga, con el maestro que sea, realmente, si tú practicas yoga es porque quieres hacer conciencia en tu cuerpo y en tus pensamientos, y lo vas a lograr. Realmente el yoga es muy, muy noble y te va a aportar muchos, muchos beneficios. Y sí es cierto, muchas veces que la gente no sabe a dónde acudir, no sabe qué hacer para desfogar toda esta situación de estrés en la que vive o de depresión, y que a veces por malos consejos a lo mejor o por malas decisiones tomamos otros caminos, o a veces también otros caminos sanos, ¿no? Como la terapia o algún otro tipo de ejercicio que también les puede ayudar. Claro. Digo, hay gente a la que se identifica mucho con el yoga y a mí afortunadamente me ha funcionado bastante bien. A mí y a otros alumnos pues mis propios alumnos que he tenido les ha funcionado bastante y han podido salir adelante de esas situaciones y de cuadros muy fuertes de depresión, e incluso a muchos con ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, la verdad es que han evolucionado bastante bien y, no, y sí, como bien lo mencionan, no solamente en ese aspecto, sino en todo, ¿no? Han visto mejor funcionamiento a nivel orgánico, la mente también más ágil, su forma de relacionarse con las personas, su estilo de vida, lo que comen, lo que consumen, comienzan a hacer dietas más balanceadas, a dejar hábitos malos o que no les funciona o no les sirve, y comienzan a hacer una vida más saludable todavía. Sí, Es maravilloso. con mayor conciencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más Ujú. importante. Ok. Y Erika, bueno, comentas que te apasiona mucho el yoga, que has encontrado muchas respuestas para ti en esta disciplina. ¿Cómo es que decidiste ser instructora de yoga? ¿Cómo fue tu formación en este proceso? Pues mira, fíjate que fue muy chistoso porque a mí me gustaba tanto el yoga y disfrutaba tanto de mis clases,
que yo decía, no, yo no voy a dar clase de yoga, yo tomando mi clase es suficiente, la tomo y me voy y yo súper feliz. Pero el lugar donde yo estaba tomando yoga, el dueño, no sé si vio algo en mí, no lo sé, él fue el que me empezó a incitar a decir, deberías de dar clases de yoga. Y yo, no, gracias, yo estoy muy bien tomando solamente mi clase y yo me voy a mi casa y súper bien. Entonces, en alguna ocasión que faltó un maestro, me propuso, bueno, ya ni, casi ni me propuso, porque cuando yo llegué ya dijo, bueno, mira, ya están todos los alumnos esperando porque no hay ningún maestro y ya les dije que tú vas a dar la clase. Y yo decía, pero ¿cómo? No tengo ninguna clase preparada ni nada. Entonces, tuve que hacerlo, o sea, la verdad es que tuve que hacerlo porque todos los compañeros estaban esperando a que yo llegara y dije, bueno, pues ya lo poco, lo mucho que sepa, pues les voy a dar, seguramente fue una, una mala clase, pero ver el yoga desde otro punto de vista, desde el lado B, fue muy interesante para mí. Entonces comencé a retarme a mí misma como, bueno, a ver, me gustaría como hacer una práctica, analizar una práctica y compartirla con los demás y perder ese miedo también a estar enfrente de muchas personas y también pues claro, compartir con otras personas los beneficios del yoga, ¿no? Que a mí me han traído bastante en mi vida. Entonces, así fue como comencé a adentrarme a dar clases, pero llegué, obviamente me gustó demasiado dar clases, me gustó mucho, vi que tenía a lo mejor algún potencial para hacerlo y quise certificarme porque pues ya sabes, ¿no? En algún momento, obviamente para crecimiento personal y de mi práctica sí necesitaba certificarme y aparte si quería hacer algo más, pues también. Entonces comencé a buscar escuelas, ese sueño de certificarme lo traía desde años atrás, tomaba cursos, primero personales, ¿no? Para que superara mi práctica personal y mi situación personal y todo lo comencé a hacer para mí, en beneficio mío. Entonces comencé a tomar talleres de meditación, de alineación de postura, de talleres de que salía que práctica para mejorar, no sé, el dolor de rodillas o a lo mejor para la gente que tiene escoliosis o no sé, un sana tu vida con Luis L.G. y bueno, con ese tipo de filosofía, ¿no? Sí. Entonces comencé a tomar todos esos cursos hasta que llegué a tener la oportunidad de hacer una certificación en Green Yoga, en sucursal Condesa, que de hecho ahí te conocí, ahí nos conocimos nosotras. Ahí nos conocimos. Exactamente, ahí nos conocimos en Green Yoga, tuve la oportunidad de hacer la certificación y pues nada, o sea, creo que también marcó en mi vida del yoga un antes y un después de esa certificación, porque la verdad es que fue corta pero muy intensa, ¿no? O sea, aparte era de Ashtanga, entonces fue de mucha disciplina, de constancia y de retarte a ti mismo en cuestión mental y en cuestión física. Entonces, bueno, mi carrera digamos, mi formación como maestra, digamos que ahí fue donde se formalizó, ¿no? Y después de eso también hice otra certificación en Hatha Yoga con la maestra Olivia Martínez. Y realmente pues también bastante buena, me gustó muchísimo, son estilos muy distintos, pero pues cada uno ofrece distintos beneficios, ¿no? Me gustó bastante y hasta ahora pues han sido las únicas dos certificaciones que he hecho. Realmente me gustaría hacer otra en Iyengar o alguna cosa así de mucha alineación de postura, pero pues hasta ahora he podido hacer esas dos, he tenido la fortuna de hacer esas dos certificaciones. Genial, Erika. ¿Y cuánto tiempo tienes practicando yoga? Porque comentas, o sea, que esto empezó de tiempo atrás, ahorita ya te has certificado, has estado dando clases. ¿Cuánto tiempo ha pasado de todo este proceso que has estado viviendo tú y que ha sido maravilloso para ti respecto al yoga? Pues desde que comencé a practicar, te digo, más o menos unos 12 años. Por ahí más o menos del año 2, lo dejé un momento, lo suspendí como un año y después retomé. Pero de ahí ya no lo he vuelto a dejar, ¿no? Y después de que lo retomé comencé a dar clases y desde esa fecha, digamos, hace 9 años he estado dando clases aproximadamente.
Sí, Y ya la tienes verdad es que, gran ¿mandé? trayectoria, ya tienes una gran trayectoria. Sí, la verdad es que sí, una gran trayectoria, pero pues eso te incita a seguir estudiando y trabajando porque a veces te das cuenta que tus clases comienzan a ser de cierto modo, pero que también tienes que meter más información o quieres compartir más cosas con la gente o quieres llenarte de más de otros estilos o de otros beneficios que puedas aportar. Pero sí, gracias a Dios ha sido una trayectoria un poco larga y esperemos que siga su camino. Que siga todavía para mucho tiempo más. Así es. Sí, veo que es bastante el tiempo que has estado trabajando y que sí ha sido mucha la experiencia que has estado adquiriendo a lo largo de todo este periodo de tiempo, ¿no? Y durante este tiempo justo que platicamos, ¿hubo algún momento en el que el yoga lo sentiste como un reto, que fue algo complicado, que pasaste por alguna situación, no sé, complicada? Y me refiero, por ejemplo, a que hay personas que las posturas de repente las llegan a ver difíciles y sí se vuelve un reto, ¿no? O sea, el hecho de repente estar haciendo cierta postura que no la puedes estar manteniendo o que la tienes que mantener por cierto tiempo, a nivel mental eso representa mucho, ¿no? Y en ocasiones, y te lo comento porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo de repente sentía que cuando estaba haciendo una postura bastante compleja, no la iba a poder llegar a realizar nunca o que de repente yo decía, no, es que eso no es para mí porque es demasiado complicado, porque uno se establece ciertas expectativas porque ves a los otros que quizás son más ágiles que tú y que tú eres totalmente una piedra, ¿no? O sea, que no puedes hacer la postura y de repente dices, y bueno, ¿y entonces qué hago, no? O sea, pero es también de paciencia y de entender tu cuerpo y de muchas otras cosas más, ¿no? Pero mi pregunta es si a ti te pasó, porque por ejemplo yo te veía a ti muy flexible. Cuando yo te conocí, tú ya eras una persona flexible y ahora lo entiendo por lo que comentas de que ya tenías un poco más de tiempo practicando, ¿no? Pero Sí, ¿cómo fue tu no, pues proceso? de hecho desde el primer día, desde el día uno fue un reto totalmente, o sea, y ese fue a lo mejor lo atractivo, ¿no? También de continuar, porque igual yo veía a mis compañeros en la primera clase que eran señores, muchos eran señores grandes, de la tercera edad a lo mejor incluso, y hacían posturas que yo decía, ¿por qué yo no me puedo doblar como ellos? ¿Por qué yo no puedo alargar mi espalda como ellos? ¿Por qué no puedo alcanzar mis pies y así, ¿no? Y fue un reto porque dije, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Entonces comencé a trabajar desde el día uno con mi cuerpo y sí dijiste algo muy importante porque mucha gente o muchos obviamente nos vamos con lo que hacen los demás, o sea, nos empezamos de alguna manera a comparar y yo me comparé en mi primer día y dije, ¿cómo es posible que personas mayores puedan hacer más cosas que yo incluso? Entonces, fue beneficioso hasta ese momento porque me retó a hacer otras cosas y me retó a hacer, avanzar en mi práctica y a ser más fuerte y más ágil, pero también hay que cuidar como esa línea, ¿no? Esa línea delgada donde a veces nos empezamos a compararnos con la práctica de otras personas, o sea, porque al final de cuentas la práctica es individual. Y, y cuando sí me di cuenta que mi cuerpo estaba un poco oxidado y que no podía hacer tantas posturas de flexibilidad o de equilibrio incluso, comencé a decir, no, pues tengo que avanzar, avanzar, porque mi cuerpo tiene que responderme, ¿no? Tiene que responder pues, a poder quedarme aunque sea en un solo pie, unas respiraciones, porque hasta eso cuesta trabajo. Entonces, ha sido de muchos retos porque incluso también cuando hice mi certificación, hicimos la certificación, también fue un reto porque era algo intenso, algo fuerte, entrar a las posturas, hacer las transiciones, entrar a las posturas más fuertes o más pesadas, fue un reto para mí, aunque pues sí, ya traía todo estos años de experiencia, aún así, te digo, bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? El camino del yoga es muy amplio, es muy largo, y siempre va a haber algo nuevo o algún reto nuevo que afrontar. Y la verdad es que hace poco tiempo, hace no mucho, acudí a una clase de Dharma Yoga, que es otro estilo
de yoga, y la verdad es que es otro reto porque es otro nivel más, mucho más avanzado. Entonces, espero pronto poder hacer una práctica completa de Dharma Yoga porque sí es una práctica muy dinámica donde le tienes que implicar mucho esfuerzo, mucha flexibilidad al mismo tiempo y también mucha concentración. Entonces, hasta ahorita ese es mi reto, pero vamos poco a poco. Pero en sí toda mi carrera ha sido de trayectoria de yoga, siempre ha sido de retos, ¿no? Poder avanzar de una postura a la otra y ahora hacerlo con transiciones y así. Entonces, creo que siempre va a haber un nuevo reto que cumplir en este largo camino. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, ¿con qué estilo de yoga te has identificado más? O sea, ¿cuál ha sido el estilo de yoga porque ahorita has mencionado varios estilos de yoga, entre ellos el Dharma, el Hatha, el Astanga Vinyasa Yoga, pero ¿cuál ha sido el estilo de yoga con el cual te has sentido más identificada o que crees que te ha servido más a ti, ¿no? Porque quizás como señalabas, no todos estamos hechos para el mismo tipo de yoga, o sea, cada quien vive un proceso distinto, un proceso individual, y quizás lo que para algunos es funcional, para otros no, todo va a depender, pero en tu caso, ¿cuál ha sido el estilo de yoga con el cual tú te has identificado más? Con el que me he identificado más. Eh, pues la verdad es que todos me han gustado. Vinyasa me gusta mucho porque es muy dinámico, muy fluido y se ve muy estético y muy lindo, pero el que me ha aportado, digamos, mayores beneficios y me ha retado más y me ha ayudado a crecer más en práctica ha sido el Ashtanga Yoga. El Sí, Astanga. definitivamente. Sí, tienes que concentrarte mucho para poder realizar toda la práctica, mantener toda la respiración todo el tiempo de la práctica. Y además es un estilo terapéutico, ¿no? Es un estilo terapéutico que ayuda a todas las personas, aunque mucha gente lo ha delimitado como una práctica muy intensa, pero la verdad es que hay muchas variantes que se pueden hacer en las posturas para que todo el mundo la pueda realizar. Y aparte es una práctica muy, muy espiritual porque pues es milenaria, ¿no? Y más que identificarme, creo que es la que más me ha ayudado a crecer en mi práctica y personalmente. Ok. ¿Y qué opinas por ejemplo, esta parte del yoga, no sé, más bien de los estilos de yoga? ¿Qué opinas de que cierto estilo de yoga es para algunas personas, no sé, otro estilo de yoga quizás va a ser para otras personas? ¿O crees que todos los estilos se pueden adaptar para que cualquier persona pueda practicarlos? Pues depende mucho, yo creo que de la condición también de las personas, ¿no? Por ejemplo, si alguna persona llega con lesiones de columna o alguna lesión en cadera o alguna cirugía en cadera, pues obviamente ponerla a hacer algún estilo de Dharma o de Vinyasa no va a ser lo propio para él ni lo beneficioso. Entonces, a lo mejor sí creo que muchas personas necesitan primero adentrarse a ciertos estilos como a lo mejor el terapéutico o a lo mejor algo más relajado como el hatha o meditación, ¿no? Incluso para que poco a poco su cuerpo se vaya abriendo si es que sufren de alguna lesión. Pero si es gente que a lo mejor está, digamos, más sana y que puede adentrarse y que puede tener el beneficio de elegir cualquier estilo de yoga que le convenga, puede practicar cualquier estilo de yoga. Ya si bien es cierto, pues cada quien a veces se enfoca o se identifica con algún estilo, pues yo creo que ya es una cuestión personal, pero en sí yo creo que todos podemos hacer los estilos, practicar cualquier estilo de yoga. Sin embargo, pues sí hay que tener en cuenta, en consideración a las personas que a lo mejor tienen alguna lesión o a lo mejor tienen algún tipo de enfermedad para que se identifiquen o que se basen o se enfoquen más en abrir su cuerpo poco a poco y ya después, posteriormente, ir avanzando a lo mejor un poco más en la práctica. Sí, 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 sí. Y no, y aparte porque yo creo que es muy importante el conocer tu cuerpo, o sea, también es un proceso lento, no es un proceso que vaya súper rapidísimo.
Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo iniciaba, tardé más de un año en entender un poco más mi cuerpo, en ir conociendo, eh, pues que iba avanzando lento, porque tampoco mi proceso fue tan rápido. Yo nunca fui nada elástica, por ejemplo, y entonces justo fue la certificación que tomamos, fue la primera Ujú. certificación que yo estaba realizando, o sea, era mi primer acercamiento ya real a una práctica de yoga, porque yo tenía pues poco tiempo practicando, yo creo que a lo más unos 6, 7 meses, y sí había hecho antes algo de yoga, pero había sido una práctica informal, no había sido nada constante. Me gustaba mucho, pero no lo había hecho ya en forma, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que sí tienes que conocer tu cuerpo, que tienes que irte poco a poco, que no es un proceso rápido. Más bien también hay que cultivar la paciencia y la compasión con uno mismo, ¿no? Porque Así es. justo pasa esa parte del juicio que de repente ya cuando te estás dando cuenta te estás tratando de comparar con el de al lado, con el que está haciendo la práctica enfrente, sobre todo porque éramos bastantes personas, ¿no? Sí. Entonces, fue un momento muy bonito, muy interesante para mí, porque sí aprendí muchas cosas de esa certificación, pero sí creo que cualquier persona, o sea, podría de alguna forma dar el paso, ¿no? O sea, no siempre vas a ser súper elástico, no siempre vas a ser, o hay gente que nace así, ¿no? Que sí tiene mucha elasticidad y que se le da de forma nata el practicar yoga o todas las disciplinas que tengan que ver con la elasticidad, pero no todos somos así, ¿no? Entonces, incluso también pensamos que solamente son para las personas que son delgadas, ¿no? Y que gente que quizás tiene un poco de peso encima, no podrían practicarlo. Y no sé, por ejemplo, en tu experiencia con tus alumnos, yo creo que, como decías tú, han llegado gente de diferentes edades incluso, ¿no? Entonces, ahí esa parte, ¿cómo la has manejado tú con tus alumnos? O sea, ¿qué tratas de transmitirles en ese sentido? Sí, de hecho, las clases que yo imparto, y creo que pues, la mayoría de las clases de yoga son multinivel, porque creo que el yoga en sí te da mucho espacio o te da mucha oportunidad de que tus clases o que las clases sean multinivel, porque precisamente la clase es personal, ¿no? Como bien lo comentábamos hace rato, pues la práctica debe ser personal. Entonces, eh, lo que te ayuda mucho el yoga también es conocer a tu cuerpo, como tú dices, saber sus limitaciones, saber en qué partes somos más fuertes o a lo mejor tenemos más agilidad o más flexibilidad o se nos da mucho la fuerza o a lo mejor solamente la fuerza en brazos o la fuerza en piernas. Entonces, la práctica del yoga te va dando ese conocimiento de tu propio cuerpo, pero tienes que saber respetar tu cuerpo, exacto, tener mucha compasión en él, observarlo y no lastimarlo, ¿no? Y las clases, por ejemplo, las que yo doy, y sí, efectivamente hay veces que la mayoría de mis alumnos son gente mayor y hay veces que llegan chicos jóvenes o de gimnasio que están súper musculosos y que tienen ya una actividad física más intensa. Entonces, ir a la práctica paso a paso, avanzando, las posturas se avanzan poco a poco, ir a paso, tener paciencia, tener compasión del cuerpo, tener autoconocimiento y aceptar nuestras propias capacidades es lo que te va a hacer que poco a poco vayas avanzando en tu práctica. Saber que a lo mejor el día de hoy voy a poder llegar hasta aquí, pero con la práctica voy a avanzar a tal vez mañana, avance un pasito más en esta postura, o tal vez en un mes, o sea, realmente hay que tener mucha conciencia que la práctica de yoga es una práctica personal y no hacer comparaciones con otras personas ni por edad, ni por el sexo, ni por el peso, ni por nada, porque incluso hay gente que en apariencia pudiera parecer una persona con sobrepeso y a lo mejor que no se mueve, ¿no? Incluso podemos hacer malos juicios de ese tipo de las personas, pero cuando tú la ves en una práctica de yoga,
es una persona súper flexible, es una persona súper fuerte, motivada, o sea, no puedes compararte con nadie en tu práctica. Entonces, sí tienes que ir bien consciente en las prácticas que es una práctica personal, observar lo que sucede dentro del tapete solamente y de ahí ir avanzando, poco a poco ir avanzando. Y te digo, pues las clases de yoga afortunadamente nos dan mucho esa pauta para que sean multinivel, para que, por ejemplo, si en algún, no sé, en alguna postura de guerrero uno, alguien le duele la pierna, ya no aguanta más, puede bajar la rodilla, pero no soltar la postura. O a lo mejor alguien con más agilidad puede avanzar a, no sé, a un guerrero 3 o hacer algo más avanzado. Entonces, te da mucha pauta la propia clase para que la gente vaya avanzando poco a poco en su práctica y no considerarse que porque que no es muy flexible o porque no es muy fuerte o porque no es muy delgado, no puede hacer el yoga. No, la verdad es que el yoga es de autoconocimiento, es una práctica de autoconocimiento y van a ir viendo que poco a poco van, aparte de conocer su cuerpo, van a ir avanzando y fortaleciendo a lo mejor algunos puntos débiles. Entonces, solamente hay que dar el paso, como tú dices, dar el primer paso, aventarse, hacer una práctica sin ningún juicio de que porque estoy delgado o porque estoy gordo o porque no soy fuerte o porque ya estoy muy grande. No, 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 no. Dar el paso a hacer una práctica de yoga y darse cuenta de lo que sucede en su cuerpo y sobre de eso ir trabajando poco a poco. El yoga es para todos y al final de cuentas lo que tratamos de hacer es que cada quien tenga conocimiento en el cuerpo y vaya avanzando a su propio nivel. Sí, esa parte creo que es la más importante, ¿no? O sea, cada quien tiene que ir avanzando a su propio nivel y no importa si es despacio, si es rápido, es un proceso que hay que vivir, que hay que disfrutarlo y simplemente ir despacito aunque sea, pero avanzando, ¿no? Sí, actualmente pues tenemos muchas props con los que nos podemos ayudar, ¿no? O sea, hay Exacto. cintas, hay bloques, puedes hacer una clase con silla, por ejemplo, para las personas que a lo mejor no tienen mucha movilidad o personas que ya son de una edad muy avanzada. Entonces, no hay excusa para no hacer yoga, ¿no? En realidad, hay muchos aditamentos que te pueden ayudar en tu propia práctica y ya poco a poco irla soltando, ¿no? Conforme tu cuerpo se vaya fortaleciendo o tu cuerpo vaya siendo un poco más flexible cada vez, vas a ir soltándolo y hacer una práctica a lo mejor más dinámica o más intensa. Pero sí tener la mente abierta de conocer y aceptar tu propio cuerpo y sobre de eso ir trabajando poco a poco. Sí, así es. Sí, definitivamente eso creo que es algo que cuando somos principiantes cuesta trabajo, pero nuevamente regresamos al mismo punto, ¿no? Si eres constante, si lo estás trabajando, aunque sea poquito a poquito, en algún momento todo va a ir mejorando, te vas a ir sintiendo mejor incluso. Y llega el momento en el que ya podemos decir lo que tú señalabas, ¿no? O sea, mi vida se ha transformado, que también de hecho puedo decir lo mismo. También Sí. me siento así. Entonces, yo tampoco dejaría de hacer yoga, ¿no? Y no fue un proceso sencillo porque sí me ha permitido generar un estado de introspección, de conocer, de autoconocimiento sobre todo, de generar mayor conciencia de ti mismo, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que podemos rescatar de toda esta parte, ¿no? Seguir avanzando poco a poco y sin detenernos. Y bueno, Erika, ¿qué es lo que te gustaría transmitirles a tus alumnos desde tu experiencia como estudiante de yoga y también ahora como instructora de yoga? Pues creo que básicamente eso, ¿no? Lo que ya hemos comentado, la experiencia, de tener la propia experiencia de conocer su cuerpo, de experimentar el cuerpo, creo que es lo que a mí me gustaría compartir como alumna. Eh, Estar en una práctica de yoga es muy distinto a comentarla, ¿no? Si no es hasta que tú lo comienzas a practicar y comienzas a hacer algunas posturas o a meditar, que es cuando vas conociendo en realidad tu cuerpo.
Entonces, experimentarte a ti en tu propio cuerpo creo que es la experiencia más bonita de lo que es el yoga como alumno. Como alumno es algo muy bonito, te puede sorprender de lo que puede o no puede hacer tu cuerpo. Entonces, experimentarte a ti en tu propio cuerpo, eso es lo más padre de practicar yoga. Ahora, como maestra, creo que lo que me gustaría transmitir a mis alumnos es obviamente todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de todos mis años de experiencia y de lo que he estudiado, transmitir mis conocimientos, pero yo creo que sobre todo la experiencia de que ellos me retroalimentan más a mí que yo a ellos, ¿no? Porque en cada uno veo diferentes cosas y aprendo diferentes cosas. Entonces ellos, la verdad es que me retroalimentan mucho y de alguna manera yo quiero transmitir también o devolver, digamos, todos los beneficios que el yoga trae a mi vida para que ellos también puedan disfrutarlo a su vez en su vida propia de esos beneficios y es una cadena, ¿no? No solamente me beneficia a mí, o sea, por ejemplo, en mi caso no solamente me benefició a mí, sino que también benefició a mi familia, benefició a mi hermana, a mis papás, porque también comenzaron a ver los cambios, ¿no? Comencé a incitarlos a una vida más sana, a comer más saludable, y ellos afortunadamente respondieron bien a eso, ¿no? Y también se acercaron a a este estilo de yoga, perdón, de vida más saludable y afortunadamente ha habido un cambio no solamente en mí, sino en todo lo que me rodea. Entonces, yo a veces también les transmito, ¿no? Ustedes van a tener muchos beneficios si son constantes, si son comprometidos también, van a obtener muchos beneficios, no solamente en ustedes, sino en las personas que les rodean. Entonces, creo que básicamente eso es lo que me encanta transmitir a la gente y veo que mucha gente pues también se ve muy beneficiada y me agradece, ¿no? Ay, muchas gracias porque hoy pude hacer esta postura o ya puedo hacer esto otro o ya empiezan a tener otro estilo de vida más saludable y eso a la larga pues me da mucha satisfacción, pero pues el beneficio es para ellos. Sí, genial, 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 Erika. Y en esta, bueno, más bien ahorita la siguiente pregunta sería, ¿de qué forma ha cambiado tu vida el yoga? ¿O cuál sería el mayor aprendizaje o la mayor transformación que se ha generado en Erika a partir de esta práctica de yoga? La mayor transformación, yo creo que la mayor transformación ha sido en observar mis propios pensamientos. A veces los pensamientos llegan pues por inercia, ¿no? O llegan por cierto tipo de sensaciones externas a nosotros o por lo que ya hemos aprendido en mucho tiempo atrás. Entonces, hacerme consciente de mis propios pensamientos me ha costado mucho trabajo y creo que es la parte más, que se puede decir, más significativa en la que ha hecho en mí el yoga, es darme cuenta de mis propios pensamientos y modificarlos y tratar de que los pensamientos sean lo más positivos y beneficiosos para mí. Entonces, esa parte es la que me ha transformado más, me ha hecho avanzar más personalmente y en mi práctica, pero no ha sido fácil, ¿no? También, como dices, no es todo miel sobre hojuelas, también darte cuenta que a veces tus propios pensamientos son tus enemigos o a veces tú mismo te estás saboteando en algunas situaciones, no es sencillo y tener el control de ellos es muy difícil, pero hay que ser constantes y trabajar sobre los pensamientos porque de la mente pues viene todo, ¿no? Viene todo lo que haces, consumes, dices y al final de cuentas es lo que se transforma en algo para las demás personas. Al final de cuentas es lo que transmites también a las demás personas. Entonces yo creo que mi mayor transformación ha sido en mi forma de pensar. Al final de cuentas el yoga me ha dado mucho, mucho para herramientas para poder modificar las formas de pensamiento. Ok, sí, es esa parte, yo creo que el cambio en los pensamientos es bastante enriquecedora, no es tan simple, pero
sí aprendes mucho de todo ese proceso, ¿no? Aprendes a conocerte, aprendes a conocer tus pensamientos incluso, a entenderlos, en qué momento están pasando, qué sensaciones te traen incluso, ¿no? Y Sí. durante la misma práctica, porque cuando estás Ajá. en una postura, de repente si la postura llega a ser complicada, puede empezar a pasar por tu mente, ya no aguanto, ya no puedo, ya no quiero, ya esto es muy difícil, es muy complicado, etcétera. Y te das cuenta que cuando empiezas a centrar tu atención en lo que estás haciendo, en tu respiración, en la misma postura, e incluso en observar esas sensaciones que tienes en tu cuerpo, se vuelve cada vez más simple, ¿no? O más sencilla. Ya no es una postura tan compleja, te empieza a gustar, empieza como a cambiar el sentido, es distinto, ¿no? Y yo a partir de eso también empecé a disfrutar más de mi práctica. A mí ya las posturas difíciles que al principio decía, no, esto ya no quiero saber nada, ya no, ya no, esa no, por favor, porque eran mi dolor de Sí, cabeza. sí, tu Pues cuerpo. ya aprendes a disfrutar hasta incluso esas sensaciones de dolor, de malestar, porque tampoco debes de sentir el dolor como tal. Ahí es donde empiezas a como a ser compasivo con tu cuerpo, porque también tienes que aprender a aceptar tus limitaciones, pero empiezas a aceptar como que lo que está pasando, empiezas a observarlo y todo se vuelve cada vez más fácil, ¿no? Sí, sobre todo dejar que pase de largo esos pensamientos, ¿no? Que te limitan a decir, ya no quiero, ya no puedo. Y sí es cierto, hay algunas posturas, a todos nos pasa que en las que no nos sentimos a lo mejor tan cómodos, pero no es precisamente que estemos lastimándonos o que, sí, o que estemos lesionándonos, sino que simplemente no nos sentimos cómodos por algo, por algún motivo. Pero dejar esos pensamientos de lado, que sí hay que observar los pensamientos en la práctica, del ya no puedo, ya no quiero, ya me quiero bajar de aquí, ¿por qué no nos cambia de postura la maestra? O ya? Todo Sí. ese tipo de pensamientos, pues, ¿mande? Ya, porque luego decimos, es que ya fue mucho tiempo, aquí ahora se acaba. Sí, no eran 5 respiraciones, nada más llevan como 15. Sí, Entonces, cuando empiezas a pensar así, pues sí, no estás siendo compasivo contigo mismo. Y la verdad es que son pensamientos limitantes al final de cuentas, ¿no? Entonces, cuando tú pasas de ese punto de decir, ya no quiero, ya me quiero bajar y te sostienes en ese punto, llega un momento en el que pero tienes que pasar ese momento de ya no quiero, ya no quiero, ya no puedo, ya me duele, ya no puedo. Tienes que pasar ese momento para entonces comenzar a disfrutar de verdad la postura. Dejan de pasar, dejan esos pensamientos, dejan, si tú los dejas de alimentar, dejan de pasar y fluyen y se van. Entonces es cuando entonces entras de verdad a la postura y empiezas a disfrutar de ella y de las sensaciones en tu cuerpo. Y entonces, obviamente, esto viene también, repercute en tu práctica de afuera, o sea, ya no solamente en el tapete, sino que vas afuera y también hay situaciones que nos parecen incómodas, pero en las que también tienes que resistir y tienes que pasar, ¿no? También te hace, precisamente el yoga, pues también te hace tener herramientas para solucionar problemas grandes o tiempos de crisis también te hace fuerte mentalmente para poder sostenerte en sí, esos momentos de mucha intranquilidad o de mucha incomodidad que a veces no podemos tener el control en nuestras manos, ¿no? Y simplemente permanecer en ellas y igual disfrutar el momento aunque no se pueda, pero respirar y sentir las sensaciones en ese momento hasta que dejen de pasar y te va a hacer cambiar, obviamente, a una estructura mental más profunda todavía para que puedas lograr muchas cosas que a veces pensamos que ni siquiera en algún momento podemos lograrlo, ¿no? claro, claro, sí, definitivamente es todo un proceso pues esta parte que comentas es fundamental, ¿no? Entonces, Sí, y bueno, por ejemplo, en esto otro que comentabas, tú decías que nunca, o sea, en este momento nunca dejarías de practicar yoga. Dime una sola razón
por la cual eso no dejaría o sea, que tú digas, yo no dejo de practicar yoga por esta sola razón, o sea, la más importante para ti. La más importante, yo creo que es porque trae porque me hace sentir mejor conmigo misma. Esa es la más importante. Me hace sentir mejor conmigo misma y si yo estoy bien conmigo, yo creo que todo lo demás lo puedo superar. Entonces de Ok. ahí parte todo para mí. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. Yo creo que como comentabas anteriormente, si tu vida más bien está en armonía, o sea, estás bien contigo misma, pues todo lo demás empieza a fluir, ¿no? Porque justo por eso muchas personas llegan con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha angustia, depresión, etcétera, y encuentran ese sentido de vida dentro del yoga y llega el momento en que dicen, no, pues es que yo no lo dejaría, ¿no? Porque me transformó totalmente. Entonces Sí, esa parte es muy rescatable. incluso también pues ya dejar de practicarlo, empiezas a ver que dejas de tener hábitos saludables también a veces, ¿no? O empiezas a dejar de ver los beneficios, entonces dices, no, bueno, prefiero invertirle 1 hora de mi día o hora y media de mi día a la práctica, pero que en realidad esa práctica ya no se convierte solo en 1 hora al día, porque empieza a modificar toda tu vida y empiezas a practicarlo ya entonces todo el tiempo. Pero si yo lo dejo de practicar, al menos personalmente, sí siento que me afecta no hacerlo, digamos, en un mes, ¿no? Entonces, sí me empieza a afectar, entonces digo, no, quiero recuperar mi estilo de vida saludable, mis pensamientos saludables y todo esto que genera toda una cascada de cosas beneficiosas, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante. Claro. Bueno, Erika, pues estamos llegando al final de esta entrevista y de verdad te agradezco mucho el que hayas aceptado el estar en este espacio, el que nos hayas compartido pues tu experiencia, tu historia de vida respecto al yoga, cómo es que te ha transformado, cómo es que has vivido toda esta experiencia. Y bueno, antes de irnos, quiero hacerte dos últimas preguntas y me gustaría que me dijeras cuál es tu filosofía de vida y si hoy fuera el último día, si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Wow. Filosofía de vida. Yo creo que bajo la misma idea de que si yo no estoy bien, pues nada puede estar bien, por eso practico yoga. También mi filosofía de vida es que em, todo lo que yo quisiera obtener de las demás personas o quisiera obtener del exterior, primero tengo que comenzar por mí, ¿no? Si quiero obtener más amor, tengo que comenzar a darme más amor a mí misma y ser a la vez amoroso con las demás personas. Si quiero comenzar a tener una vida más abundante, tengo que ser abundante conmigo y en mis pensamientos y a su vez dar esa abundancia o compartir esa abundancia con los demás. Y el universo solito o la energía o como le quieras llamar, también al mismo tiempo te va a responder de igual manera. Entonces, creo que esa es mi filosofía de vida, hacer o practicar lo que realmente quieres que suceda en tu vida, no esperar a que te llegue, sino comenzarlo a darlo tú y comenzártelo a dártelo a ti mismo, ¿no? Para que haya en respuesta también una retribución, pero no de una forma egoísta, sino que con la práctica te vas dando cuenta también que el compartir es muy, muy bonito y a lo mejor no, es igual de importante compartir y saber recibir. Entonces, cuando tú llegas a equilibrar esas dos cosas, tu vida comienza a funcionar en una armonía muy, muy padre, ¿no? Se hace una sinergia de crecimiento personal muy, muy padre, al menos en mi forma de ver las cosas, ¿no? Ok. Y si fuera mi último día de vida, híjole, yo creo que a veces uno no está preparado para eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que me gustaría
pasarlo con la gente que quiero mucho, con mis personas más allegadas, con la gente más allegada a mí, poder decirles cuánto los quiero y les agradezco que estén en mi vida presente, y realmente pues es mucha gente, afortunadamente, y de agradecer a todos que me hayan compartido una parte de su vida también, ¿no? Y yo creo que me encantaría morir sin dolor, pero haciendo lo que más me gusta también, ¿no? Si es dar una clase de yoga, practicar yoga, o simplemente sentarte a meditar, o tener una muerte tranquila, para mí sería lo ideal, la verdad. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto, que creo que es algo bastante personal y que puede motivar a otros a adentrarse en esta práctica de yoga, el explorar incluso los estilos de yoga que ya están, eh, y simplemente darse esa oportunidad, ¿no? De transformar también su vida, al igual que como te ha sucedido a ti, como me ha sucedido a mí, como les ha sucedido a muchas otras personas que se han identificado mucho con el yoga, ¿no? Y cuéntanos, Erika, ¿dónde pueden encontrarte las personas que estén interesadas en contactarte y qué servicios ofreces? Pues actualmente estoy dando clases en un espacio que se encuentra aquí en Nesa. No estoy en la ciudad, pero estamos en Nesa, muy cerca de la Gustavo Madero. La colonia se llama Plazas de Aragón. De hecho, pues voy a dejar ahí el link de la página de Facebook donde nos pueden encontrar y pueden observar las fotos o información del grupo que hemos hecho, de las actividades que realizamos, de los eventos que a veces hacemos. Está muy padre porque se ha convertido en una comunidad y pues una comunidad muy fraterna, que llegamos, nos hemos estimado mucho ya. Pero independientemente de eso, también pues yo doy clases particulares a personas que lo necesiten, desde personas con lesiones, personas mayores, mujeres embarazadas, o simplemente atletas que quieren combinar también su estilo o sus actividades o su disciplina con otra práctica como lo es el yoga. Estoy abierta también a ese tipo de prácticas, también apoyo en esas actividades, y pues nada, dejaré el contacto ahí para que quienes estén interesados en conocer este estilo, en conocer esta práctica y en mejorar a lo mejor muchos aspectos de su vida, pues adelante, ¿no? Estamos abiertos. Sí, definitivamente, pues los invito a que visiten la página de Erika, que conozcan un poco más sobre lo que ella hace y también las actividades que realiza, los eventos que realiza, para que pues puedan darse la oportunidad de conocer un poco más la disciplina del yoga y también al mismo tiempo de ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? Entonces, Erika, muchas gracias. Estamos concluyendo ya la entrevista y definitivamente me la he pasado bastante bien, ha sido un momento muy agradable. Eh, Creo que el hecho de poder compartir esta experiencia del yoga, pues siempre va a ser algo que es muy enriquecedor y también muy satisfactorio porque compartimos muchas cosas también, o sea, siempre creo que todos los que estamos en esta área del yoga o en esta disciplina, te das cuenta que iniciamos de forma muy semejante y que vas creciendo y que vas en un proceso de transformación a lo largo de todos los años que vayas practicando o de todo el tiempo que estés practicando y que a final de cuentas se va creando también una comunidad fraterna, como bien lo señalas tú, se va creando un vínculo de alguna forma de amistad o de poder compartir, porque esto también es parte de esa transformación de todo este proceso y que aparte es muy bonito, ¿no? Así es. Sí, la verdad, pues yo te agradezco mucho que me hayas invitado a hacer esta entrevista. Espero que mucha gente se vea beneficiada. Si tú tenías algunas dudas respecto a la práctica, pues espero se hayan dilucidado un poquito aquí, pero
no hay nada mejor que realmente practicarlo para entender totalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Dicen que el yoga es 1% teoría y 99% práctica, y es cierto. Entonces, hasta que lo haces, pues comienzas a saber de qué se trata. Exactamente. Bueno, Erika, nos vemos. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Cuídate. Bye, bye. Que estén muy bien. Muchas gracias.